Bienvenido a un tutorial sobre cómo graficar la secuencia en la calculadora gráfica TI-89. El primer paso es cambiar el modo al modo secuencial. Para hacer esto, presionamos la tecla de modo. Observe que ahora estamos en modo de función, así que presionaremos la flecha derecha. Observe que el número 4 es secuencia, así que presionaremos 4 y luego ingresaremos y ahora estamos en modo secuencia. Luego ingresamos la fórmula que genera los términos en la secuencia. Entonces primero graficaremos un sub n, entonces si presionamos y es igual presionando el diamante F1. Necesitamos ingresar 1 2n más 1 aquí, así que vamos a aclarar esto, e ingresaremos 1 dividido por 2, n es alfa 6 y luego más 1 ingrese. No usaremos esta fila aquí a menos que tengamos una fórmula recursiva, que no tenemos. Sin embargo, antes de graficar, sí queremos ajustar la ventana, así que sigamos adelante y presione el diamante F2 para la ventana. El mínimo n es 1, lo cual está bien. El nmax es 10, lo que significa que para estas configuraciones graficaremos los primeros 10 términos, lo que de nuevo está bien. Dejaremos el comienzo de la trama, y el paso de la trama a la 1. Ahora vamos a min-max. En este momento el eje horizontal pasaría de 2 a 12 negativos, lo cual está bien. Y el paso es 1 que también está bien. Ahora el min y el max en este momento son negativos 20 y positivos 10. Notaremos cómo ninguno de los términos será negativo, así que cambiemos el min, para decir 2 negativos, ingrese. El valor máximo para n es 10. Observe que cuando n es 10, un sub 10 será 6. Cambiemos max a 8, ingrese. Dejaremos la escala y a la 1. Y ahora grafiquemos la secuencia presionando el diamante F3, y aquí hay un gráfico de la secuencia dada. A partir de aquí, si presionamos F3 para la notificación de seguimiento aquí, diciéndonos que el valor de n es 1 y x, y aquí, este sería el término de la secuencia. 1.5 es el primer término de la secuencia. Si presionamos la flecha derecha, luego nos desplazamos a lo largo de los puntos en el gráfico, y vea los términos de la secuencia aquí en la parte inferior. Así que aquí están los primeros 10 términos de la secuencia dada. Y ahora grafiquemos b sub n. Entonces presionaremos el diamante F1. Sigamos adelante y presione hacia arriba y luego despeje. Ahora ingresaremos la nueva fórmula, que 10 veces 1 2 aumentó a la potencia de n. Entonces tendremos 1 2 en paréntesis elevado a la potencia de n, de nuevo n es alfa 6, ingrese. Creo que para esta secuencia la misma ventana estará bien. Si queremos ver los primeros 10 términos de b sub n, entonces presionaremos el diamante F3. Si presionamos F3 para trazar, podemos ver los términos en la secuencia aquí hasta el 10º término. Observe cómo estos términos se acercan a 0. Veamos un último ejemplo, entonces el diamante F1, arriba, claro. Y ahora ingrese la nueva fórmula, que es 64 veces 1 4 negativo elevado a la potencia de n, enter. Observe aquí que los términos van a alternar signos, por lo que tendremos que ajustar la ventana para obtener una buena vista de este gráfico. Observe que cuando n es 1, c sub 1 es igual a 64 veces negativo 1 4 al primero, que sería negativo 16, así que vamos a la ventana presionando el diamante F2, bajemos al mínimo y cambia ese cambio que digamos negativo 18, entra. Cuando n es 2, c sub 2 es igual a 64 veces el cuadrado de 1 4 negativo, que sería 64 veces 1 16, lo que equivale a 4 positivos, por lo que tener el max a las 8 funcionará bien. Sin embargo, cambiemos la escala y a 2, ingrese. Ahora grafiquemos la secuencia, el diamante F3 y aquí están los términos de la secuencia, presionamos trace, que es F3, podemos ver los primeros 10 términos de la secuencia presionando la flecha derecha. Observe nuevamente cómo los términos se acercan a 0. Se alternan, pero también se acercan a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.